Últimamente, el cielo nos viene maravillando con estas majestuosas nubes blancas, y estos paisajes han despertado mi curiosidad por cómo se pueden plasmar usando los lápices acuarelables. Así que hoy los invito a hacer 3 mini paisajes de nubes a modo de estudio que abordaremos paso a paso. Así que busquen sus lápices, papel y comencemos porque tenemos bastante para ver, aprender y hacer. Como pueden ver, yo dividí la hoja en 5 porque la idea era hacer estos 3 pequeños formatos a modo de estudio y en los 2 más grandes hacer 2 paisajes cuyo elemento predominante fueran las nubes. Pero la inspiración no estuvo de mi lado para estos últimos 2, así que los descarté porque no quedaron muy bien. Sin embargo, quedé conforme con el resultado de las miniaturas que son las que veremos a continuación. Para esta ocasión utilicé de referencia 3 fotos que saqué en diferentes lugares y momentos del día. Como ven, cada una tiene sus matices de colores, formas y texturas, lo cual nos presenta una oportunidad para aplicar y practicar diferentes técnicas. Vamos a comenzar por la vista clásica de nubes blancas recortadas en el cielo azul. Como se puede apreciar en la referencia, las nubes son muy abstractas, algunas compactas y robustas, mientras que otras parecen recién desprendidas y se van disolviendo de modo que se hacen más transparentes. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a usar una técnica que nos ofrece formas sueltas y un cierto matiz para el color de base. Lo primero será cubrir todo el cielo aplicando una capa generosa de viruta de lápiz celeste y un azul oscuro para la parte superior. Es importante que apliquemos bastante viruta de manera que al activar el color sea bien intenso y cargado para que luego se despeguen bien las formas de las nubes. Para activar usamos bastante agua, prácticamente no vamos a descargar el pincel, sino que como sale cargado de nuestro recipiente de agua, va directo al papel. Esto es porque necesitamos que los colores se mezclen bien y queden homogéneos, y además porque esta técnica requiere que el papel esté bien humedecido para luego poder extraer el color. De ser necesario, pueden inclinar la hoja en diferentes direcciones para ayudar a que el color se mezcle bien. A continuación vamos a usar un pedacito de papel absorbente que vamos a bollar procurando que quede un bollito más o menos suelto. Con él vamos a ejercer presión sobre el papel aún húmedo para extraer el color del cielo y así ir formando las nubes. Es importante que este paso lo realicen cuando el papel se haya oreado un poquito. Es decir, no tiene que estar con mucha agua, si no se nos va a seguir corriendo el color por más de que lo extraigamos. Más bien deben dejar que el agua se asiente unos segunditos. Cuanta más presión ejerzamos, más pigmento levantaremos, por lo que tendremos una nube bien blanca. Así que manejar el grado de presión ejercida nos va a dar un matiz natural en el color de las nubes, como si el cielo se reflejara en ellas. Avanzamos al siguiente paso aún con el papel semihúmedo, donde vamos a trabajar las sombras. En esta oportunidad lo haremos aplicando pigmento directo sobre el papel por 2 motivos. El primero, para aprovechar que la humedad restante del papel nos ayude a correr el color para lograr bordes más suaves y así seguir la línea abstracta y fluida de las nubes. Y segundo, para que el color quede más intenso y así lograr un mayor contraste. En este caso vamos a usar el celeste que aplicamos para el cielo y un gris. Recuerden aplicar bastante agua cuando carguen el pigmento desde el lápiz al pincel, de manera que se complemente con el agua que aún nos ha quedado en el papel y se disperse bien el color. En cuanto a dónde descargar el color para lograr la sombra, no hay una regla, y más en el caso de nubes como estas que son tan abstractas y volátiles. Sí podemos tomar de referencia y guía el concepto de determinar la dirección de proveniencia de la luz y entonces aplicar las sombras en el lado opuesto. En este caso, la luz vendrá de arriba a la izquierda, así que aplico la sombra en la zona inferior. Pero voy descargando el pincel de manera aleatoria y dejo que el agua haga su magia con las formas. Cada tanto vuelvo a retirar pigmento con el papel absorbente para homogeneizar las texturas y transiciones. Fíjense que a medida que se seca el color de fondo se va aclarando y se pierde un poco el contraste con las nubes. Así que, vuelvo a reiterarles como les dije anteriormente, recomiendo que apliquen bastante pigmento para el cielo
cosa de asegurarse que el color quede bien intenso al secar. Hasta acá nuestro primer ejemplo de nubes con el método de sustracción de color en húmedo. Vamos a ver el segundo caso. Antes de comenzar, tomémonos un tiempo para analizar el siguiente paisaje y planear cómo vamos a abordarlo. Tenemos un cielo celeste grisáceo y sobre él se recortan estas nubes medio borrosas en un degradé de amarillo intenso a un gris violáceo o azulado más oscuro a medida que se aleja del sol. Y entre medio tenemos el naranja que se va fundiendo con ambos extremos. Es importante al momento de la planeación recordar que el medio que estamos usando es transparente, es decir, no podemos lograr tonos claros por sobre los oscuros, por lo que es necesario determinar con qué colores vamos a empezar, de manera tal que luego vayamos adicionando los demás sin perder la base de luz. En este caso, el tono más claro es el amarillo anaranjado, así que es el que vamos a determinar como base para nuestro fondo. Vamos a aplicar los colores con los lápices en seco, arrancando con el amarillo en la parte inferior y luego mezclando con el naranja. La presión a ejercer es mínima porque necesitamos que quede el color muy clarito. En la parte superior, que va a estar mayormente ocupada por nubes oscuras, aplicamos igualmente naranja pero como manchones, solo como para continuar con el color y para prever en caso de necesitar usar algún reflejo sobre las nubes. Por último, como para darle un toque a la mezcla, vamos a aplicar bordó o rosa muy suave y apenas unas líneas como para que en algunos lados haya unos manchones de tono diferente. Vamos a activar el color con agua moderada y lo vamos a dejar secar muy bien antes de pasar al siguiente paso. Una vez que el papel esté completamente seco, vamos a usar máscara líquida para bloquear nuestras nubes y poder trabajar el fondo del cielo libremente. Recuerden usar un pincel viejito o que ya no usen tanto, ya que la máscara va a arruinar las cerdas. Ahora vamos a bloquear las siluetas de nuestras nubes con el líquido de enmascarar. Aplicamos el pincel de manera suelta y sin preocuparnos tanto por las formas de las nubes. Fíjense que en mi caso voy jugando con diversas pinceladas, a veces ponchando para descargar nubes más compactas y otras arrastrando o raspando pinceladas para unas nubes más delgadas y pequeñas. Una vez aplicada la máscara hay que dejar secar muy bien. Para eso pueden ayudarse un secador de pelo o bien dejar secar por unos 10 a 15 minutos. Ahora vamos a trabajar el fondo principal, que será el azul del cielo. Al tener la máscara aplicada, yo les recomiendo que la siguiente capa la trabajen mediante la activación de viruta, que es el método que uso en este video, o bien usando la técnica de húmedo sobre húmedo. Esto se debe a que si intentan aplicar lápiz seco van a necesitar ejercer bastante presión y por ende se tienen que cuidar de no raspar la máscara para no levantarla. Y como tenemos zonas muy delgadas para cubrir con el cielo, es incómodo y poco práctico usar esta técnica en esta ocasión. Activamos con bastante agua para que se mezcle bien el color y nuevamente dejamos secar. A diferencia del caso anterior donde teníamos que trabajar rápido mientras el papel y el color estuvieran húmedos, en este paisaje debemos ser un poco más pacientes y respetar los pasos y tiempos de secado para lograr un buen resultado. Cuando esta capa esté bien seca, procedemos a retirar la máscara. Para ello pueden ayudarse de una goma o bien con los dedos.
Lo más lindo, pero también desafiante de trabajar con máscaras líquidas es descubrir el resultado al removerla, porque más o menos nos lo imaginamos, pero a mí suele pasarme que como la máscara es oscura, mientras pinto alrededor pareciera que el paisaje no está quedando bien, porque este gris resulta molesto, pero al extraerlo sorprende con cómo cambia el resultado. Ahora vamos a intensificar los tonos cálidos de las nubes aplicando lápiz seco solo en las zonas que queremos resaltar. Las de arriba aplicamos solo un poco en la parte inferior porque la luz ya prácticamente no les da. A las del medio aplicamos en la zona de abajo y al centro porque el brillo del sol se va apagando, así que el naranja tiene que ser un poquito más oscuro. En las nubes inferiores aplicamos solo al medio de manera que conservemos el amarillo base para enfatizar que el sol está más cerca de ellas y su luz pega directo. De esta manera logramos como un degradé a través de las nubes. Vamos a aprovechar que la activación aún está húmeda para empezar a aplicar pigmento directo, con lo que buscaremos ese efecto espontáneo de las manchas para darle movimiento al interior de las nubes. Por último, vamos a aplicar los tonos oscuros para enfatizar el efecto del atardecer. Para ello, seguiremos con la técnica de pigmento directo mientras el papel aún está húmedo para así lograr que los tonos oscuros se mezclen con los claros en una transición suave. Formaremos este tono mezclando el mismo azul que usamos para el cielo y oscureciéndolo un poco con violeta. Así queda entonces nuestro paisaje de nubes a la luz del atardecer. En este último estudio vamos a trabajar estas nubes tormentosas recortadas al brillo de un intenso sol que quiere abrirse paso. Primero vamos a dibujar su contorno con un lápiz común, pero procurando que las líneas no queden tan marcadas sino más bien suavecitas. El reflejo del sol en las nubes es tan intenso que parece casi blanco, así que vamos a reservar el blanco del papel para enfatizar esto, y solamente aplicaremos un amarillo muy clarito en los bordes interiores de las nubes. Activamos primero este color, que desafortunadamente es tan clarito que la cámara no llega a percibirlo, y vamos a dejar secar para después aplicar celeste en aquellas pequeñas porciones de cielo que están libres de nubes. Necesitamos que la capa de amarillo se seque muy bien porque lo que buscamos es un efecto de transición limpio. Y si el amarillo aún está húmedo, lo que obtendremos al activar el celeste será un cielo verde. En la referencia el tono oscuro de las nubes es un gris azulado, pero pensé que sería mejor enfatizar la carga y robustez con un tono más oscuro, así que opté por mezclar azul y naranja en seco para lograr un gris de base. Cuando trabajamos con estos dos colores hay que tener en cuenta que ambos son muy vibrantes y predominantes. Por lo tanto, es importante el balance que hacemos en la cantidad de aplicación de uno u otro para lograr el resultado deseado. Por ejemplo, aplicamos un poco más de azul si queremos que la mezcla salga más azulada o naranja si queremos que quede más amarronada.
El desafío yace en visualizar y balancear estas cantidades con los lápices en seco, por eso vamos a ir trabajándolo de a poco mediante capas. Este balance que les comento también lo pueden solucionar mezclando ambos colores en una hoja aparte hasta lograr el tono deseado y levantar el color para aplicarlo acá. Sin embargo, mi idea para este caso era ejercitar y probar cómo funcionaría con la técnica de lápiz en seco, por eso aquí estamos. Vamos a activar con agua moderada y tratando de arrastrar el color para que queden áreas con bastante carga y otras con menos, para ir dándoles una pizca de volumen a la base, y así usarla de referencia para continuar modelándola en las siguientes capas. Una vez que esté seca la aplicación, vamos a trabajar esos reflejos amarillentos que se cuelan del sol. Como el amarillo es bastante débil y transparente, no conviene que lo apliquemos en seco y luego activar, sino que directamente lo trabajaremos del lápiz al pincel y aplicamos directo, más que nada en las zonas cercanas a los bordes de las nubes. Una vez seco, volvemos a aplicar otra capa de azul y naranja. Y es en este punto donde comenzamos a jugar con diferentes técnicas para sacar ventaja de cada una en el momento. Fíjense que al darme cuenta que la segunda capa no es tan intensa como lo esperaba, salto directamente a aplicar el color desde los lápices sobre el lápiz en seco sin activar, para que el color quede más vibrante y cargado, y a su vez también voy extrayendo pigmento con el pincel para rescatar las zonas de luz. A medida que el papel se va oreando y nos deja ver el color final, podemos aprovechar que aún está algo húmedo para volver a aplicar más color en las zonas que requieren más sombra, para que el agua se lleve el pigmento y lo mezcle de manera suave con la capa anterior. Por último, vamos a reforzar el celeste del cielo que quedó muy pálido en contraste con las nubes. Y así quedaron estos tres paisajes en formato tarjeta. Habrán notado a lo largo del video que requirieron de bastante tiempo y trabajo aún así en este tamaño. Por eso les recomiendo hacer estos estudios en formato chico, no solo para experimentar y asimilar los pasos, sino también para medir el esfuerzo que implicará llevarlo a un formato más grande y así poder planificar adecuadamente. Hasta acá llegamos por hoy. Como siempre, muchas gracias por quedarse hasta el final y espero que hayan disfrutado del contenido de este video. De ser así, no olviden dejar su like o me gusta, y si son nuevos al canal, los invito a que se suscriban y cliquen en la campanita para no perderse más videos como estos. Recuerden que si tienen algún comentario, duda o consulta, pueden dejarlos en los mensajes abajo, que los leo siempre y trato de responderlos a todos. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense, hasta pronto.